Muy bien, entonces seguimos. Hay dos personas, ambos ya están ahí. Ahora llegó a los 17 ya. Lo mismo que estamos ahorita. Entonces seguimos con la distribución de probabilidad. ¿Ok? Recuérdense que dijimos que la distribución de probabilidad es la probabilidad de que un valor sea seleccionado dentro de un grupo. ¿Ok? Esa es lo que llamamos, digamos, eh, si te tira un dado que tiene 6 caras, la probabilidad de que salga un sexto, ¿verdad? Un sexto. Pero si usted tira 1000 veces o 100 veces, usted va a ver las veces que cayó uno, las veces que cayó dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y lo grafica y le va a dar una distribución de probabilidad. Ok, si usted la grafica. Ok, o sea, con eso es lo que se llama una distribución de probabilidad. Por ejemplo, digamos que la variable aleatoria sea dada por la media muestral, la media. ¿Ok? Entonces, al conocer su distribución de probabilidad, podemos saber cuál es el valor que puede tomar y cuáles son los más probables. Cuáles son todos los valores y cuáles son los más probables. ¿Y cuáles son los valores más probables? Lo que salga con más frecuencia, lo que tenga mayor frecuencia. O sea, vamos a ver ahorita la distribución, la diferente distribución. En otras palabras, digamos, la distribución de probabilidad, eso usted lo tiene que subrayar. Usted lo tiene que subrayar. ¿Ok? Porque eso es un ejemplo de una distribución de probabilidad. Claro, además de la definición. ¿Ok? En otras palabras, entonces, la distribución de probabilidad de la media muestral señala qué valores se espera que tome esa media de acuerdo con los supuestos asumidos. De esta forma, la distribución de probabilidad hace que lo aleatorio no sea un capricho y que modela, o sea, describe los posibles valores que tiene un estadístico muestral. Lo que se observa es una realización específica de un estadístico y se puede corroborar o rechazar los supuestos, que son lo que nosotros dijimos ahorita. Un supuesto es una hipótesis, una conjetura, es un supuesto. ¿Ok? O también hacer estimaciones de la población. La distribución de probabilidad, las que más se usan en intervalo de confianza y prueba de hipótesis son la normal, distribución normal, la distribución T-student, la G cuadrada y la F. Entonces aquí vamos a ver en esta figura la distribución de probabilidad. Esta es la Ah, te vi jugando distribución. billar por la mañanita. Púlete ahí para cuando yo vaya de granate. ¿Qué fue lo que dijo ese hombre? Se supone que todos ustedes, se supone, ¿verdad? Yo la voy a poner aquí para cuando yo la abra, me salgan todos ahí. Isabel, por favor, usted puede cerrar su micrófono. Isabel, por favor, puede cerrar el micrófono. Si no me responde Isabel, la voy a sacar del grupo. Isabel, usted puede cerrar su micrófono. Ok, ya ustedes ven entonces que esta es una distribución normal que se llama campana de Gauss. ¿Ustedes ven? Esta X que está aquí es la media. Ok. Entonces, la media, la probabilidad, la que más frecuencia sale es esta media de aquí, este valor. Este valor, la media, este valor que está acá, es la mayor probabilidad, porque es la que más sale.
¿Ok? Entonces se llama distribución normal porque es igual a la derecha y a la izquierda y es homogénea. Y la suma, el área debajo de esa gráfica, da 1. Da 1. El área de esa gráfica o tiende a dar 1. Pero siempre hay una puntita por allá que nunca se da de las probabilidades. ¿Ok? Se llama G cuadrada cuando es normal, es estándar. Usted ve que es simétrica, lo mismo para allá y lo mismo para acá. ¿Ok? Luego tenemos aquí la T-student. La T-student, aquí la diferencia no es mucha, no se nota la diferencia. La diferencia es que esta partecita aquí es un chin más ancha, pero en el dibujo, en el libro, pusieron la misma. Pero realmente no son iguales. Cuando usted utiliza la T-Student tiene un poquito más arriba aquí, un poquito más arriba acá, y es un poquito más ancha. O sea, no es igual. Porque si fuera igual, no fuera otra gráfica. ¿Ok? Esta es la G cuadrada. Usted ve la G cuadrada. Y fíjese con estas dos que tienen esos normales con relación al 0. Estas son solamente a un lado del 0. No hay negativos, solo son positivas. ¿Usted ve? Esta es la G cuadrada y esta es F. ¿Ok? Esto que está aquí son grados de libertad. Esa normal, la normal no tiene grado de libertad. El T-Student tiene 5 grados de libertad. La G cuadrada se aplica hasta 10 grados de libertad. Y la F entre 5 y 10 grados de libertad. Vamos a ver lo que es su grado de libertad. ¿Ok? Muy bien. Vamos a explicarla ahora. ¿Qué son grados de libertad? Ahí en la figura muestra, o sea, también se observa que tanto la distribución normal como la T-Student son simétricas. Simétrica quiere decir que están centradas en el 0, mientras que la distribución G cuadrada y F son sesgadas, o sea, son solo de un lado. Solo toman valores positivos de la probabilidad. ¿Ok? Esas 4 distribuciones están relacionadas entre sí, ya que la T-Student, la G cuadrada y la F se definen en términos de distribución normal estándar. O sea, que la sacaron de la estándar. Y los parámetros que se definen por completo en la T-Student, la G cuadrada y la F reciben el nombre de grado de libertad. Usted ve entonces, todo es con grado de libertad. Vamos a entender después lo que es un grado de libertad. Se lo podría explicar, por ejemplo, con, con las dimensiones. Con las dimensiones. Un ser que se mueve en una dimensión, tiene 0 grados de libertad. En 2 dimensiones tiene un grado de libertad. En 3 dimensiones, 3 grados de libertad y así sucesivamente. Por ejemplo, si se tiene una muestra de tamaño 20 unidades, será de interés una distribución T-Student con 19 grados de libertad, que es 20 menos 1. ¿Ok? Para hacer inferencia sobre la población. Pero en G cuadrada, con una G cuadrada con 19 grados de libertad, para hacer inferencia sobre la varianza poblacional. O sea, la T-Student se tiende a una distribución normal estándar cuando el tamaño de la muestra crece. Mientras más grande es la muestra, más estándar, o sea, más exacta es. Y es prácticamente la misma distribución cuando la muestra es mayor de 45. Cuando la muestra es más de 45, la distribución es la misma para todos. Por eso cuando la muestra es grande, ya no cambia. Pero una muestra pequeña, esto tiende a subir aquí. Pero cuando la muestra es grande, ya es igual para todos. La diferencia básica entonces entre esas dos es que la T-Student es más ancha respecto al eje horizontal. No lo ponen acá, no lo ponen, usted ve. Pero respecto a la horizontal es más ancha, porque ese mismo valor
ese mismo valor lo pongo un poco más lejos, porque aquí un poquito más alta, usted ve, como aquí un poquito más alta, coge el mismo valor de esta un poco más lejos, porque un poco más ancha. Eso es lo que quiere decir eso. ¿Ok? Pero no se nota, realmente no se nota. Y fíjese que tiene dos colas. La cola es esta parte de aquí y esta parte de aquí, que son las menos probables de que ocurran. Y la de aquí es la más probable de que ocurra. ¿Ok? La distribución normal estándar es una curva única. Por eso no existen tablas de proporción que proporcionan cualquier área o probabilidad de interés. No hay, quiere decir que todas las tablas de distribución normal, usted la consigue donde quiera porque es única. Usted consigue donde quiera una tabla de la distribución normal. ¿Ok? Por eso hay tablas que proporcionan esos datos y esas tablas nosotros las vamos a ver en el anexo atrás. No pasa lo mismo con las otras distribuciones, o sea, con la Y cuadrada y la T student y la F. O sea, no ocurre lo mismo con esas otras distribuciones. En la que, o sea, a las que se ha hecho referencia, ya que para cada tamaño muestral hay una curva diferente. Por eso es que cada caso va a que construir su propia curva o utilizar los datos aproximados. Por eso las tablas de distribución son reportan los valores que separan las áreas de mayor uso en la diferencia estadística. Eso vamos a ver en el apéndice y las tablas, la tabla 2. ¿Okay? Actualmente es mejor utilizar un paquete estadístico para encontrar, o sea, un software, paquete estadístico, para buscar cualquier área o cualquier porciento que se quiera de una distribución. Vamos a ver más adelante, la distribución normal y P-student sirven para hacer inferencia sobre las medias, mientras que la Y cuadrada será buena para la desviación, la varianza, y la F para comparar varianzas. Usted ve la diferencia, ¿verdad? La normal y la P-student es para media. La Y cuadrada para varianza, hacer inferencia sobre varianzas. Y la F para comparar varianzas. Por lo tanto, la F nosotros no la vamos a ver porque se estudia después del capítulo 8, por allá. Nosotros no vamos a ver eso. Es por eso que la distribución F es la que tiene mayor relevancia en el diseño de experimentos, pero nosotros no la vamos a ver. Debido a que el análisis de variabilidad que se observó en un experimento se hace comparando varianzas. Claro, nosotros vamos a hacer, no la vamos a utilizar la F porque vamos a comparar varianzas, vamos a aprender a hacer comparación de varianzas. Vamos con una varianza estacional, o sea, un parámetro de varianza, y vamos a ver varianza de un rango de varianzas. Igual que ahorita, igual que pusimos ahorita. ¿Ok? Entonces, en Excel, si usted entra en Excel a la página, usa esa hoja de cálculo, va a encontrar ese software y va a encontrar distribución normal, donde tiene que poner el valor X, la media, la desviación estándar y acumulado. Donde X es el valor de referencia para el cálculo de probabilidad. O sea, la probabilidad de que X chiquita sea mayor o igual a la X grande. En la media se da el valor de la media, que es esta, de la distribución normal, con la que se quiere obtener la probabilidad. Se determina la desviación estándar. Esos son los datos que hay que alimentar al programa para que te dé la respuesta. ¿Ok? Y esta se declara el valor de desviación estándar. Esta que es la distribución normal, esta es la varianza de la distribución normal. Por último, AQ es un valor lógico que es 0 o 1. Ese 0 o 1 determina la forma de la función. O sea, si es verdadero, se da un 1. La función de la distribución devuelve lo que te da de respuesta es una distribución acumulada de las probabilidades de X. Y si es falso, se pone un 0 y te devuelve la función de densidad de probabilidades. O sea, te da una función de X. No te da una probabilidad, sino una función de X. Pero eso hay que estudiarlo, hay que aprendérselo, hay que saberlo utilizar.
Nosotros no aprendemos eso aquí, o sea, no lo enseñamos, pero cualquiera de ustedes puede curiosear, entrar y va a ver, que tiene su tutor, su tutorial que le puede enseñar cómo utilizar ese programa. ¿Ok? Ok, vamos entonces a ver el concepto de lo que es estimación puntual y lo que es estimación por intervalo. Ya dijimos que la estimación puntual es un valor único y la estimación por intervalo es la probabilidad de que un valor caiga dentro de un rango. ¿Ok? Cuando cae dentro de un rango, entonces una estimación por intervalo. O la probabilidad de que, la posibilidad de que el valor sea tal. Esto es la estimación puntual es o falso o verdadero, o sí o no. Pero la estimación por intervalo es un rango, que es una probabilidad de que caiga o no caiga dentro de ese rango. ¿Okay? Entonces, la distribución de probabilidad que tiene una variable que representa cierta característica de la población, como por ejemplo la media, se define completamente cuando se conocen los parámetros. Y los parámetros, recuerden que están en la muestra. ¿Ok? Pero si esos parámetros no se conocen, entonces será necesario estimarlos con base a los datos muestrales, que son las muestras, para entonces luego hacer inferencias con la población que ya sea estadística. Por ejemplo, los parámetros de la distribución normal son la media y la desviación estándar, que en el caso de desconocerse, entonces hay que estimarlo a partir de una muestra. Entonces hay dos tipos de estimación, que es estimación puntual y por intervalo. Veamos la distribución por intervalo. Perdón, la puntual. Un estimador puntual es un parámetro desconocido, porque recuerden que es una estimación puntual, un dato desconocido de una población, o sea, un estadístico que genera un valor numérico simple, un solo valor, que se va a utilizar para hacer una estimación del valor del parámetro desconocido. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a decir, tres parámetros sobre los que con frecuencia se hace inferencia son la media, la varianza y la proporción. La media de un proceso. Fíjense que todos son estadísticos. La media de un proceso. La desviación estándar, o sea, la varianza o la desviación estándar, cualquiera de los dos, de un proceso. Y la proporción de artículos defectuosos en una muestra. ¿Ok? Estos estimados puntuales, que son estadísticos, porque sobre una población, los más recomendados para estimar esos parámetros son la media muestral, la varianza muestral, que es esta misma, y la proporción, que es X sobre N, o sea, X sobre N por 100, los defectuosos entre el tamaño de la muestra por 100, donde X son defectuosos y N es el tamaño de la muestra. Pero claro, si no lo multiplica por 100, te va a dar 0 punto tanto. Pero multiplicado por 100 te da 1%. ¿Ok? Vamos a ver ejemplos de estimadores puntuales. Por ejemplo, para estimar el grosor de un disco producido por un proceso, durante una semana se toman 125 discos de muestra y se obtiene la media de las muestras. La media le dio 1.179 milímetros. Aquí no le pusieron milímetros porque estamos hablando de un grosor. 1.179 milímetros de 125 discos. Esa media es que ellos cogieron los 125 discos y lo midieron. Sumaron el total de la medida y lo dividieron entre 125 y le da 1.179. Oye, pues yo no sé qué es lo que pasa, ¿por qué me pone eso aquí? ¿Ok? Esa es la media de los 125. Ese valor se puede usar como una estimación puntual de la media. Usted ve que es una estimación puntual. ¿Por qué es puntual? Porque es el único que yo tengo. ¿Ok?
como media de una muestra de 125 días. Entonces, dice colocar un símbolo, un gorro, o sea, un símbolo encima sobre un parámetro es una manera general de denotar que es un estimador puntual. ¿Ok? Para esto, o sea, puesto que los estimadores no son únicos. Por ejemplo, si le decimos estimación de la media, sabemos que es una media puntual, que no es de un intervalo. ¿Ok? Podría hacerse con el uso de una muestra, la media muestral, o la mediana. La mediana, ya usted sabe que es el valor de todos los datos que quede en el medio. O sea, si usted tiene 9 datos, hay un valor que está en el medio, que hay 4 mayores, 4 menores. Ese valor que está en el medio es la mediana. Pero la media, que es esta, es la suma de los 9 dividido entre 9. O puede ser por la moda. La moda, ustedes se recuerdan, que es el valor que más se repite. ¿Ok? Dado que esas tres son diferentes medidas de tendencia central de los discos, de los datos. O sea, recuérdense, las medidas de tendencia central, ustedes dieron estadística 1, son la mediana, la media, la mediana y la moda. Pero también esa media puede ser media aritmética, media geométrica y también puede ser, ¿cómo se llama? La media ponderada. O sea, que usted puede tener muchas formas de medir la media. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a ver estimado. Esta que es lo que es estimado puntual. Que fue de 125 discos. Usted lo suma y lo divide entre 125. Las medidas de su espesor y tiene la media. Es una medida puntual. ¿Ok? Ahora vamos a estimado por intervalo. Este póngame más atención porque esto es lo que nosotros vamos a usar. Vamos a usar todo, pero este es un poco más exigente en cuanto a entenderlo. O sea, la estimación puntual de un parámetro se genera a través de un estadístico. Y como el valor de este es aleatorio, porque depende de los elementos que fueron seleccionados en la muestra, entonces la estimación que se hace sobre el parámetro va a depender y variará de una muestra a otra. ¿Ok? O sea, fíjense que en la otra cogimos una muestra de 125. Bueno, esa es una única muestra que yo tengo. Pero ¿qué pasa? Como la selección es aleatoria, como usted coge otra muestra, le va a dar otra media. De esa forma, cuando se quiere tener una mayor certidumbre, o sea, estar más seguro sobre el verdadero valor de un parámetro poblacional, es necesario entonces tener la información sobre qué tan precisa es esta estimación puntual, qué tan exacta es la media puntual. Así entonces la estimación puntual dirá poco sobre el parámetro cuando la variación entre una estimación y la otra es grande. O sea, si tiene una estimación y tiene otra estimación muy distinta, entonces la estimación puntual no le va a decir mucho. ¿Ok? Entonces, una forma de saber qué tan variable es el estimador consiste en calcular la desviación estándar o error estándar del estadístico, visto como una variable aleatoria. ¿Ok? Si usted recuerda lo que es la desviación estándar, si usted coge la media, y resta todos los valores de la media con la media, uno le va a quedar positivo y otro le va a quedar negativo. Porque la media es la suma de todos entre el total. Entonces, la desviación estándar le va a decir qué tan lejos está o qué tan cerca está. Entonces, esa desviación es lo que hay que calcularle para tener un intervalo. Esa desviación estándar. Por ejemplo, consideremos la desviación estándar S y la media X raya. Ya usted sabe que se va a cerrar. Ya me avisaron y tenemos 6 minutos. De una muestra de tamaño N. Puesto que la media es una variable aleatoria, esta tiene su propia desviación o error estándar, que se mide como S entre raíz de N, que es la desviación estándar de la muestra. Usted ve, de la muestra, que tiene un gorrito. Cuando tiene un gorrito ahí, puede decirle que es de la muestra. Entonces,
una forma operativa de saber qué tan precisa es esa estimación, hay que calcular un intervalo de confianza, que me diga el rango donde puede estar ese parámetro. ¿Ok? Con cierto nivel de seguridad. Construir un intervalo que dice que es igual al 100%, 1 menos alfa, donde alfa, esa alfa es, vamos a decir, es el valor que yo tengo que definir, ¿ok? Para el intervalo. Y esto va a ser 1%. O sea, esto siempre va a dar menos de 100, porque es 100 por 1 menos alfa. ¿Ok? Ese alfa es importante porque lo vamos a usar mucho, que son, en base a este valor alfa, es que vamos a entender las tablas. ¿Ok? Entonces va a ser el intervalo de confianza de un parámetro desconocido que consiste en estimar dos números estadísticos, uno a la derecha y uno a la izquierda, L y U, de manera que la probabilidad de que este valor quede entre esos dos es 1 menos alfa. ¿Ok? O sea, que la probabilidad de que este valor quede entre L y U es 1 menos alfa. ¿Ok? Entonces, ese alfa es para nosotros muy importante. Ese alfa normalmente es un 5%, normalmente. ¿Ok? Donde L y U forman el intervalo de confianza. Entonces, la correcta interpretación de un intervalo de confianza es así. Si se tuvieran 100 muestras idénticas, 100 muestras, perdón, independientes, 100 muestras independientes de una misma población o proceso, cada una de tamaño N, o sea, del mismo tamaño, y para cada muestra se calcula un intervalo de confianza de un 95% para el mismo parámetro, entonces se espera que el 95% que el 95 de los 100 intervalos contengan ese valor. ¿Ok? En la práctica se obtiene solo un intervalo y se dice que L y U tienen una confianza de 100 por 1 menos alfa, que es 1%, normalmente un 95%. Esto tiene una interpretación constante en el sentido de que el parámetro estará en el intervalo 100 por 1 menos alfa de las veces que apliquemos el procedimiento. Vamos a poner aquí la tabla de distribución normal. Si nosotros decimos que de aquí para allá y de aquí para allá, yo lo voy a rechazar, de aquí para allá y de aquí para allá, y digo que eso es un 5%, entonces la probabilidad de que me caiga dentro de esta campana es un 95%. Entonces, alfa es el 5%. O sea, como esto tiene dos colas, sería 2,5 para acá y 2,5 para allá. Entonces tendría un 95% de probabilidad de que caiga en ese intervalo. De que tenga un 95%. La probabilidad que caiga en un 95% es algo. Entonces esa alfa se llama la significancia. ¿Ok? Significancia. Alfa es significancia porque es un valor muy significativo para la estimar intervalos. ¿Ok? Para la estimación de intervalos. Se llama entonces significancia. ¿Ok? Entonces esta longitud del intervalo es una medida de la precisión de la estimación. O sea, mientras más pequeño es el intervalo es porque es más seguro. Y mientras más ancho el intervalo es porque tú tienes menos confianza. ¿Ok? Por eso, normalmente esa significancia es bajita porque es muy exigente. O sea, normalmente tú quieres que todo lo que tú hagas te salga igual. Digamos, tú estás pesando, qué sé yo, porque tú vendes arroz y vendes arroz en 1 libra. Pero si usted coge 10 muestras de todo lo que usted envasa, ninguna va a tener 1 libra.
Alguna va a tener un poquito más, otra va a tener un poquito menos. Ninguna va a tener una línea exacta, porque eso es imposible en la vida diaria. No porque tú tengas intención de engañar a nadie, no, no. Es que la probabilidad de la exacta, que sea exacta, es muy bajita. ¿Ok? Entonces tú dices, bueno, vamos a decir, es una libra más menos media onza. Entonces esa media onza es la significancia. Si mientras más ancha, grande la significancia, menos confianza hay. Por eso es deseable que la longitud del intervalo sea pequeña, ¿ok? Y con un alto nivel de confianza. Mientras más pequeño el intervalo, mayor seguridad tiene. Entonces, mientras más ancho es el intervalo, ¿ok? Entonces, menos confianza. Dice ahí que el ancho del intervalo es mayor a medida que sea mayor la varianza de la población. Y recuerde que es con la varianza que estamos trabajando. Porque si usted coge 10 muestras